This features a good friend of ours, T-Bone.
vamos, vamos. Come on then. Salsita. Muy buenas noches, qué grato poder volver nuevamente a encontrarnos en este tiempo, en esta oportunidad. No nos cansamos de repetir una y otra vez que agradecidos con el Señor, especialmente confiados en la obra del Espíritu Santo, quien es quien realmente una y otra vez nosotros insistimos y recordamos, genera en nosotros la unidad, la integridad, el que podamos disfrutar verdaderamente de la comunión. Qué grato Espíritu de Dios es que tú nos des esta oportunidad por medio de la cual nosotros podemos reunirnos, por medio de la cual nosotros podemos convocarnos, no importa que estemos detrás de una u otra pantalla, pero es grato realmente saber que podemos integrarnos cuando vemos nuestros nombres, cuando hacemos nuestros aportes, cuando de alguna manera nos hacemos presentes los unos frente a los otros. Por eso te damos muchas gracias en este tiempo especial, saludando de antemano ya a todos los que están entrando. Ya hace 5 minutos prácticamente hemos iniciado y por eso vamos a pedirle de manera muy especial al Espíritu de Dios que nos guíe en este tiempo de alabanza. Queremos recordar definitivamente cómo nuestro Dios algún día se hizo hombre y vino para estar entre nosotros y puso su vida por nosotros para que ahora nosotros podamos disfrutar de su presencia y de su comunión. Con las muy buenas noches para todos, entonces vamos a disfrutar de este hermoso tiempo de alabanza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué habré de temer? El Señor es mi roca y mi torre fuerte. ¿Por qué habré de temer? Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor y maldad y terror. El Señor es mi salvación. ¿Por qué habré de temer? Aleluya. Vamos. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Santuario en tiempo de temor, prepararé
Él me esconderá en su santuario, ¿quién podrá temor? Que pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 Bueno, nuevamente buenas noches para todos los que se han sumado en el transcurso de este tiempo de alabanza. Qué grato, como decíamos al principio, es recordar que nuestro Señor, que nuestro Dios se hizo hombre y vino aquí a la tierra, ¿cierto? Y puso su vida por nosotros en la cruz para que ahora nosotros podamos disfrutar de esa nueva vida, de esa nueva experiencia que Él ha traído para cada uno de nosotros y podamos realmente vivir esta vida bendecida que Él ha traído para cada uno de nosotros. Esta vida de libertad, esta vida de transformación, esta vida con sentido, esta vida renovada, esta vida de sanidad, esta vida de transformación. Por eso en ese mismo orden de ideas vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo para que nos guíe en este tiempo y por medio de la palabra, ya que Él la iluminó y es el Maestro por excelencia, nos siga iluminando, haciendo resplandecer su propósito y su realidad entre nosotros y nos permita realmente vivir la verdadera esencia de su mensaje y de su verdad. Porque como dicen las Escrituras y todavía consta en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Espíritu de Dios, te damos muchas gracias en esta noche por este tiempo hermoso que nos estás regalando. Queremos descansar en ti, queremos descansar en tus promesas, queremos descansar en tu dirección, queremos descansar en el plan que tú tienes y has venido a manifestar a nuestras vidas. Queremos descansar en cada una de las promesas que da constancia de que hay un Dios que está de nuestro lado y que hay un Dios que quiere manifestarnos y expresarnos su voluntad para que vivamos, no simplemente en comunión con Él, sino disfrutando y participando de la gloria que Él nos ha prometido. Toma este día especial, toma este tiempo, toma toda esta comunidad, toma toda esta congregación, toma cada uno de estos oyentes y toma cada uno de estos participantes, toma cada familia, toma cada hogar, toma cada corazón, toma nuestras vidas y por favor ministranos por medio de tu poderosísima, gloriosa y perfecta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces, les invito para que vayamos a la palabra de Dios en este día especial a través de esta temática que hemos titulado También para nosotros. Romanos capítulo 4, versículo 18 en adelante hasta el 22. Vamos entonces, primero que todo, pues a entrar a nuestra introducción
y vamos a tratar de enfocarnos, de poder ubicarnos frente a la idea y el propósito de esta palabra y en especial pues del tema y de el motivo y la razón de lo que queremos compartir en este día especial. En este contexto de capítulo 3, capítulo 4, Pablo viene en el proceso de explicarnos a cabalidad la manera como Dios nos ha justificado por medio de la fe. Y en consideración a este tema, trae al patriarca Abraham como el mejor ejemplo de esta justificación. Aun cuando pareciera que el patriarca se distinguiera sobre los demás por su naturaleza, por su acción, por su personalidad y por la manera como él obró, viene el apóstol a darnos claridad de que Abraham no alcanzó nada delante de Dios por sus obras o méritos personales, sino caso contrario, por la provisión de Dios, como nos aclara en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que la fe es una más de las bendiciones de la gracia de Dios a la vida del creyente. En ese mismo orden de ideas, la fe tiene un objeto preciso, el cual es Dios. No es como lo señalan, ¿cierto?, algunos ingenuos que dicen que lo importante es creer. Eso es todo, creer como un fin en sí mismo. Eso para ellos es lo importante. Y por eso ellos mismos llegan a veces a inferir y decir que no importa en qué usted crea, sino que lo importante es que usted crea, poniendo la fe como el objeto mismo de ella. Y eso realmente no es así, sino caso contrario, el apóstol nos aclara en Romanos 4:17. Ahí en parte del texto que queremos estudiar hoy. Como está escrito, dice el apóstol, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él y todos sus atributos es el verdadero objeto de la fe. En ese orden de ideas lo que queremos compartir el día de hoy es cómo esa fe en Dios que justificó a Abraham está a disposición de los hombres para justificarlos en el día de hoy. Pero no solo justificarlos, como para acompañarlos, ¿cierto?, a arrostrar también los desafíos que enfrenta el creyente en su diario caminar, en la nueva vida. Así como fue determinante en la vida del patriarca Abraham, cuya vida y experiencia es un excelente ejemplo a seguir por parte de nosotros. Como dice Romanos 4:12, allá arribita, dice, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, vamos a mirar entonces que lo que queremos compartir hoy en atención a esta comparación, esta explicación y estas precisiones que está haciendo el apóstol es recordar que la fe que justificó a Abraham es la misma ayer, hoy y siempre. No es una fe que era más fuerte o una fe que era excepcional o una fe que está de pronto lejos a nuestra disposición o una fe particular o una fe producto del carácter, de la suficiencia o cualidades personales de Abraham. No. La fe que justificó a Abraham es la misma ayer, hoy y siempre. Y es un don de Dios. Por eso vamos a mirar entonces 4 puntos específicamente con respecto a este tema. La fe que justificó a Abraham es la misma ayer, hoy y siempre. Vamos entonces a mirarlo. Y como Abraham nos ayuda hoy, ¿cierto?, a creer en medio de la desesperanza. Y como Abraham nos ayuda a fortalecer en la fe. Y como a Abraham, ¿cierto?, en su momento le ayudó, nos ayuda a confiar en la palabra. Y como Abraham nos ayuda a convencernos del poder de Dios. Y claro,
También, obviamente, porque hacia allá es a donde apunta el apóstol Pablo con mayor precisión, y es que como Abraham nos ayuda a nosotros también a ser justificados por la fe. Vamos entonces a arrancar con el primer punto. Aquí Pablo detalla específicamente en estos versículos, versículos 18 al 22, detalla unas características particulares acerca de la manera como esa fe se manifestó en la vida de Abraham. Dios, de alguna forma, no sabemos con qué precisión, la manifestó en la vida de Abraham, ¿cierto? Dios la concedió, la proveyó, porque como alguien precisa, ¿cierto? Con muy interesante y muy importante punto, la gracia y la fe, ¿cierto? Hacen parte de la acción y de la obra de Dios, pero la una y la otra no son lo mismo. Por medio de su gracia, Dios provee ese don a la vida del creyente. Por eso dice, no es por obras, ¿cierto? Sino que es por gracia. ¿Y eso es qué? Un don de Dios. Por eso, lo que queremos ver entonces en el día y en este tiempo es cómo Dios proveyó esa fe a Abraham y cómo la provee a nuestras vidas para que nosotros entonces pongamos esa fe, que es un medio, que es un instrumento, ¿cierto? En el objeto correcto, que es nuestro Dios, y entonces encontremos en Él y en todos sus atributos las bendiciones que han sido prometidas a cada uno de nosotros. Vamos a mirar entonces en ese actuar cómo se manifiestan también a nosotros todas esas bendiciones. Por eso dice primer punto, y cómo Abraham nos ayuda a creer en medio de la desesperanza. Romanos 4:18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Cuando las esperanzas no solo decrecían, sino que eran absolutamente ausentes, como veremos, cierto, en el punto siguiente, los hechos no alentaban, sino que desalentaban. En el caso, pues, de los que entendemos la historia de Abraham. Recordarán que pasaba el tiempo, pasaban los días, pasaban los meses, pasaban los años, y en vez de avisorar, ¿cierto? En vez de que las esperanzas se sumaran, de que las esperanzas se fortalecieran, caso contrario, las esperanzas iban decreciendo a causa del pasar del tiempo, en cierta medida se iban alejando más y más de la promesa que Dios le había dado. ¿A quién? A Abraham. Pero encontramos que en medio de esa desesperanza, ¿cierto? En medio de esa incertidumbre, porque lo que el texto prácticamente dice es que cuando no había esperanza ya, Abraham aún así creyó. Y eso es prácticamente pues hacia donde se enfoca la explicación de lo que Pablo quiere decir, cómo obró esa fe en la vida de Abraham, cómo en medio de esa incertidumbre, en medio de esos días difíciles, en medio de esas circunstancias, ¿cierto?, apremiantes, y a pesar de que pasaban el tiempo y las circunstancias y se iba haciendo lejos la promesa, de todo modo Dios permitió que de alguna manera Abraham, por medio de esa fe que había en su vida, que había puesto Dios en su corazón, pudiera tener la certidumbre de él. Ya el versículo 17 lo dice, ¿no? A quien creyó, el cual llama las cosas que no son y da vida a los muertos. Y en ese momento todavía Abraham no había visto, o por lo menos no era testigo de ver a un muerto levantarse por parte de la mano de Dios, pero había ese tipo de convicción y había ese tipo de certidumbre en él. Vamos a mirar que hay dos fuentes de esperanza para la vida del creyente también hoy. Hay dos fuentes de esperanza para la vida del converso y hay dos fuentes de esperanza para aquel que ha puesto su corazón en Dios. Primero, la palabra de Dios, claro está. Dice Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Gloria a Dios por la Biblia. Gloria a Dios por las Escrituras, porque por medio de ellas, en medio de esos tiempos y en medio de esas situaciones cuando ya no hay esperanza, encontramos en ellas que nos nutran, que nos fortalezcan y que nos sostengan y que en algún modo sumen a nosotros esa certeza y esa capacidad de persistir aun cuando no vemos nada aparentemente que augure el cumplimiento de esas expectativas. Pero ahí está la palabra de Dios. Y como dice claramente el apóstol, las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso podemos decir entonces que así como en su momento, ¿cierto? A Abraham le permitió creer en medio de ese momento, de esa circunstancia de desesperanza, así también a nosotros nos ayuda el Espíritu Santo en medio de muchos momentos y de muchas situaciones a poder descansar en Dios a pesar de ese tipo de incertidumbres. De hecho, Romanos 15:13 nos habla también de esa segunda fuente, que es el mismo Espíritu Santo, el mismo que inspiró las Escrituras. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu de Dios también está trabajando en nosotros de manera continua, de manera permanente, ayudándonos a ¿qué? A poder experimentar esa esperanza que solo Dios puede darnos. Hay momentos muy difíciles, hay momentos donde los hombres sentimos o se siente que definitivamente parece que no hay respuesta para ciertas circunstancias. Y cada uno de nosotros, en algún momento o en alguna circunstancia, hemos vivido ese sentimiento desolador. Hemos vivido de pronto esa experiencia, hemos vivido esa circunstancia y hemos experimentado consecuencia de ese escenario, esos sentimientos desesperanzadores en nosotros. No solo es el escenario, sino que el escenario mismo genera que en nosotros podamos en algún momento sentirlo, vivirlo, experimentarlo y definitivamente desolarnos y perder realmente confianza, esperanza y determinación. Por eso muchas veces, ¿cierto? Hay personas que están pasando por momentos y procesos donde están tratando de resolver, de salir. Es más, muchas veces personas que están atrapadas en algún hábito equivocado, en algún hábito erróneo, en algún tipo de antecedente en su vida, en algún tipo de indisciplina, en algún tipo de hábito dañino, nocivo, destructivo, y no encuentran respuestas, no encuentran salidas. Y a veces frente a ciertas situaciones lo único que encuentran, el único mensaje que haya, es simplemente confórmese, trate de adecuarse, trate de ajustarse, trate de hacerse a la idea, pero realmente no hay esperanza. Y lamentablemente, si hay algo que es causa hoy en día de que una persona, muchas personas, y hay una tendencia en las personas a no querer vivir, es cuando se pierde la esperanza. Definitivamente, cuando la esperanza fenece, las personas sienten y conciben que todo su entorno se oscurece, que definitivamente no hay salida y no hay para dónde dirigirse. No hay cómo de pronto resolver, no hay alguna expectativa, no hay luz. Y ante ese tipo de situaciones y ante un panorama tan desolador, la gente lamentablemente puede abocar por la salida del suicidio. Por eso, qué importante realmente es que nosotros también podamos experimentar hoy, disfrutar de la mano de Dios y entender que esa fe que justificó a Abraham y que está dispuesta a cada uno de nosotros, los que creemos, y que es la misma en ese momento, y que ha sido la misma siempre y que siempre será la misma,
está a la disposición de nosotros para que como Él lo vivió, frente a la desesperanza, nosotros también podamos creer a pesar de ella. Dos fuentes entonces que ayudan, que alimentan, que sustentan, que alientan, que proveen específicamente esperanza, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Segundo punto, y como Abraham, esa fe nos ayuda a fortalecer la fe, obviamente. ¿Por qué? Porque de pronto hay una tendencia natural y es a que la fe no se robustezca, sino que al contrario, decline, se debilite, se vuelva meliflua, de pronto se enerve y pierda esa fortaleza y caso contrario, ¿cierto? Se manifieste es sencillamente la debilidad. Por eso en Romanos 4:19 lo describe el apóstol. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. El pasaje prácticamente apunta a dos situaciones. Que el cuerpo de Abraham estaba ya casi como muerto y que la matriz de Sara estaba muerta. Más o menos eso es lo que dice el texto en su idioma, como de pronto fue transcrito inicialmente. Hace énfasis en esos dos aspectos. En ese cuerpo que ya estaba casi muerto y con especial énfasis en Sara, cuya matriz estaba muerta. Por eso dice que aún así, en medio de esa situación y en medio de ese escenario, no se debilitó. Esa palabra debilitar no solamente está en razón a que lo fuerte pierda esa fuerza, sino que específicamente apunta hacia la enfermedad. Cuando la enfermedad llega a la vida, cuando la enfermedad llega a los organismos, cuando la enfermedad llega a los cuerpos, inmediatamente se genera un detrimento en su capacidad, en su potencial. No puede rendir lo mismo una persona enferma que una persona que está alentada. Entonces, en ese orden de ideas, lo que dice aquí la palabra es que no, ¿cierto? Flaqueó en esa convicción que había en él, mirando que de pronto él en su cuerpo y Sara también en su naturaleza no tenían realmente el estado o los elementos o los atributos para que de pronto, ¿cierto?, fuera viable la promesa que se había dado. Y en atención y a pesar entonces de esa situación, dice que él no permitió que su fe de alguna manera se debilitara. Y estamos hablando es acerca de este don, de esta gracia que el Espíritu Santo puso en su vida. No era él, no era su capacidad natural, ¿cierto? Era la suficiencia de Dios, pero que, gloria a Dios, le acompañó para hacer frente a esta situación y a esta vicisitud particular. Y así mismo pasa con nosotros. El cuerpo de Abraham y la matriz de Sara estaban prácticamente muertos. Contemplar esa realidad no anima, sino que debilita. Y la pregunta es, ¿qué realidades en este momento en tu vida no te animan? ¿Qué realidades en este momento en tu vida no te estimulan, no te incentivan? Sino que caso contrario, ¿qué? Te desmotiva. De pronto, ¿qué realidad en tu matrimonio? ¿Qué realidad frente a tus hijos? ¿Qué realidad frente a tu trabajo? ¿Qué realidad frente a tu futuro? ¿Qué realidad estás viviendo frente a tu propia vida como creyente? Que no te anima, sino que te desmotiva. Que no te anima, sino que al contrario, te debilita. Por eso en atención a ese punto, vale la pena que recordemos algo muy parecido que decía Pablo en 2 Corintios 4, del 16 al 18,
de que nosotros no podemos caer presa, ¿cierto? Simplemente de este tipo de realidades, sino que tenemos que entender que hay elementos esenciales y que hay realidades esenciales que no son tal vez visibles a los ojos, que no son perceptibles a los ojos, o que mientras el ojo está viendo una realidad, cuando el ojo no está viendo, están aconteciendo otras verdades. Miremos 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice aquí el apóstol: por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, y el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y él hace referencia a que es una realidad, ¿no? Aún nosotros como creyentes, pues nuestro cuerpo no va a ir haciéndose más joven. La tendencia natural es que nuestro cuerpo va a ir en decrecimiento, en detrimento. Todo el sistema celular, ¿cierto? Va a ir a una tendencia de envejecimiento. Pero aún así, lo que nos enseña el apóstol es que como nosotros hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, según su palabra en Juan 3:3 y en Juan 1:12 y 13, ¿cierto? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y en Juan 3:3 nos dice que es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, tenemos que entender que ya nosotros no dependemos, ¿cierto? De esta coraza, esta morada, sino que finalmente nosotros, como no somos el cuerpo, sino que estamos dentro del cuerpo, por eso Pablo está explicando que aunque este cuerpo se va envejeciendo, nosotros que estamos dentro de él, caso contrario, por la obra del Espíritu Santo, por la obra de Dios, estamos es que robusteciéndonos y disponiéndonos realmente para poder disfrutar una mejor relación con nuestro Dios. En 2 Corintios 5:7 sigue inmediatamente, pasa, él sigue con la idea, él está hablando de que este cuerpo algún día, ¿cierto?, va a perecer y nosotros deseamos recibir ese cuerpo nuevo, ese cuerpo glorioso. Y él por eso está hablando, ¿cierto?, de que este tabernáculo, que por naturaleza y proceso natural se va descomponiendo, algún día finalmente lo abandonaremos, pero Dios nos entregará un nuevo tabernáculo, un nuevo cuerpo, un cuerpo glorioso, a través del cual disfrutaremos de la presencia y de la gloria de Dios. Por eso nos dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista. Entonces no podemos muchas veces, ¿cierto?, frente a lo que estamos viviendo en este momento, permitir que es humano, no estoy diciendo que no lo puedas vivir, no estoy diciendo que no sea de pronto lo coherente en el momento en que uno ve, porque hay situaciones que usted las ve y en el momento usted se desmotiva, se desinfla, se desanima, situaciones en su hogar, situaciones con su cónyuge, situaciones en su matrimonio, situaciones con eso desinfla, eso desmotiva. Pero si nosotros nos atenemos solamente, ¿cierto?, a lo que se ve y perdemos de vista definitivamente que lo importante, como nos está enseñando aquí el apóstol, más allá es algo que no se ve, las promesas, la palabra, ¿cierto?, lo que Dios nos ha dicho. Y por eso en ese caso, ¿cierto?, Abraham correctamente dice que no se debilitó observándose a sí mismo ni observando a Sara, sino que, caso contrario, ¿cierto?, pudo mantenerse firme y no permitir que esto menoscabara su confianza en Dios. Por eso de igual manera volvemos y recordamos algo importante en Romanos 10:17. Para cerrar este punto en atención a la fe. Recordemos Romanos 10:17 que nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, qué importante realmente es, volvemos al primer punto, la palabra cimenta nuestra esperanza y venimos a este segundo punto, no permite que se debilite nuestra fe, ella también nutre nuestra fe.
nutre nuestra confianza, nutre nuestras certidumbres, nos nutre por medio de todo lo que está escrito en ella. Qué importante entonces es que nosotros podamos participar de ella, podamos alimentarnos, podamos sustentarnos y podamos ser persistentes y disciplinados con ella. Revisemos entonces qué puede estar pasando en nuestra vida, en nuestro corazón, con respecto a esta realidad, con respecto a esta verdad. Decía una vez alguien, una pequeña historia, de dos rabinos que querían visitar a un sabio. Y este sabio pues no tenía el sentido de la vista, era ciego. Uno de ellos le dijo, tranquilo, quédese que yo necesito ir a preguntarle algo, pero finalmente este decidió acompañarlo. Luego de que hablaron y compartieron con él, él les decía algo muy cierto, muy valioso y muy importante. Él les decía, ustedes han venido a ver a alguien que no los puede ver, pero yo quiero pedirle a aquel que ustedes no pueden ver, pero que sí los ve, que los bendiga. Y esto es con referencia a quién, a nuestro Dios. Tal vez nosotros no lo vemos, Él sí nos ve. Y lo más importante es que nos bendice. Nosotros podemos ver muchas cosas, pero a Dios como tal no podemos verle. Su creación nos habla de Él, ¿cierto? Como dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan tu gloria, pero nosotros a Él no podemos verlo. Pero gloria a Dios, Él sí nos ve, como lo entendió en su momento Agar, ¿no? Tú eres el Dios que ve y tú eres el Dios que oye. Por eso, gloria a Dios, a veces hay cosas que no podemos nosotros percibir con los sentidos, pero no significa que no sean reales y no significa que no sean verdad. Por eso en este orden de ideas, qué importante es que fortalezcamos nuestra fe por medio también de la palabra. Y como Abraham, no permitamos que sea debilitada por las realidades de nuestro entorno. Vamos al tercer punto. Esa fe que justificó a Abraham y que es la misma ayer, hoy y siempre, como Abraham también nos ayuda a nosotros a confiar en la palabra de Dios. Ya hemos hablado que la palabra nos da esperanza, que la palabra alimenta nuestra fe, pero también es muy importante, pues si nosotros no confiamos en ella, ¿cierto? Si no confiamos en sus promesas, si no confiamos en lo que está escrita en ella, pues tampoco definitivamente va a ser útil o muy útil a nosotros. Por eso dice Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ¿qué? En fe, dando gloria a Dios. Frente a la duda, fue empoderado para descansar en las promesas y en la palabra de Dios. Esa palabra fortaleció, de hecho la estudiamos en estos días cuando revisábamos segunda de Timoteo 2:1, y aún decíamos que también esa palabra tiene relación con Efesios 6:10. Recordemos lo que dice Efesios 6:10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa palabra fortaleció es ser empoderado. Y gloria a Dios porque esa fe empoderó a Abraham. ¿Para qué? Para que él no dudara, tomando como incredulidad lo que Dios le prometía, o siendo incrédulo frente a lo que Dios le prometía, y sobre todo, tomando en cuenta la promesa de Dios de que sería padre de ¿qué? De multitudes. Segunda Timoteo 2:1, recordémoslo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esta palabra esfuérzate hace también entonces particular relación a ¿qué? A ser empoderados. O sea, esa fe nos habilita, nos empodera por medio de la gracia de Dios para que nosotros podamos realmente descansar y estar atento a las promesas
y a lo que Dios dice respecto, o para aquellos que creen lo que Él promete en sus escrituras. En 2 de Pedro 1:4 se nos recuerda entonces en atención a que Él ha sido fortalecido para creer en la palabra, pues específicamente a qué se refiere, ¿no? A cada una de esas promesas y a cada uno de esos hechos que alimentan nuestra fe. 2 de Pedro 1:4 nos dice lo siguiente: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces dice que Él nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas. Para que nosotros, para que los que creen, lleguemos a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. De igual manera, 2 de Corintios 1, 19 al 20, nos hace también un recuento acerca de las promesas de Dios. Ya no solo nos dice que tenemos grandes y preciosas promesas a nuestra disposición, sino algo mucho más especial, que en Cristo nosotros, los que estamos en Cristo, esas promesas no son ajenas y esas promesas no están lejos, sino que esas promesas son una realidad para cada uno de nosotros, de acuerdo a la voluntad y dirección de Dios. 2 de Corintios 1, 19, 20, que dice: porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por vosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Pablo estaba aquí en este momento, tocando el contexto, de pronto tratando de dar alguna explicación acerca de una iniciativa que él había tomado frente a los corintios. Y de pronto la respuesta de los corintios no había sido la que pudiera uno decir, ¿no? La respuesta lógica o la respuesta coherente o la que uno pudiera haber esperado. Pero él frente a eso, él concluye y él recuerda que pues de todos modos los propósitos de Dios en Cristo Jesús son para bien. Los propósitos de Dios en Cristo Jesús siempre apuntan, ¿cierto?, para edificación, para crecimiento y para motivación de aquellos a quienes está dirigida. En atención a esta experiencia con las promesas de Dios, vamos a mirar en Hebreos 6, este ejemplo que toman de Abraham, así como Pablo, el autor de Hebreos, también toma el ejemplo de Abraham, pero esta vez específicamente en atención a la promesa, a las promesas. Hebreos 6, 12 al 17. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Vamos entonces aquí que Abraham, por medio de esa paciencia, esa persistencia, ¿cierto? Y especialmente, como lo dice aquí, ¿cierto? Por la fe y la paciencia heredaron, o él heredó en este caso, las promesas. Y es prácticamente un llamado también que queda para cada uno de nosotros. El autor de Hebreo lo está haciendo a aquellos destinatarios que por alguna circunstancia habían perdido el brillo espiritual, habían perdido la motivación,
habían perdido el entusiasmo, habían iniciado con toda la vida espiritual, la vida cristiana, y en algún momento se habían enfriado. Habían pasado por momentos desafiantes. Si usted lee la carta, recordará que aún estuvieron expuestos, ¿cierto?, al menosprecio, al desalojo, fueron desposeídos algunos de ellos y vivieron la vida como creyentes de manera vívida y real, pero en algún momento perdieron esa motivación, en algún momento decreció ese ánimo, en algún momento se enfriaron y se apartaron de este llamado y de la vida nueva. Y así nos puede pasar en cualquier momento a nosotros también. No estamos ajenos a esta realidad. ¿Por qué? Porque en algún momento, al ver que a veces las cosas no se van dando, pues lo más fácil es que devolverse, como hacen muchos, ¿no? A algunos hasta el enemigo los engaña haciéndoles pensar que antes de ser cristianos no les iba mal, que antes de ser cristianos no tenían problemas, que antes de ser cristianos vivían mejor. No sé si usted ha escuchado a estas personas, a quienes no lo digo de manera irónica ni me burlo, no, para nada, sino que es el engaño, el enemigo. Y entonces les hace creer que cuando ellos no conocían de Dios vivían mejor. Y entonces muchos tienden a apartarse. Otros sencillamente ven que no se da el cumplimiento presto, rápido, automático de alguna promesa con respecto a alguna necesidad y sencillamente conciben que de pronto este no es el camino. Y se van a buscar bajo el embuste y el engaño del enemigo salidas más rápidas, salidas prestas, salidas, por decir, pudiéramos nosotros, oportunas según el mundo y según ellos, pero terminan es enredados, engañados y lejos de Dios, que es donde los quiere tener el enemigo. Entonces, en atención a este punto, vale la pena recordar, como decíamos, que así como la fe, o Dios por medio de esa fe que puso en la vida de Abraham, le permitió confiar en esa palabra, en esa promesa que Dios le había dado cuando le dijo, te haré padre de multitudes. Cuando lo llamó y le dijo, sal de tu tienda y mira el cielo. Así como las estrellas, así te daré hijos en multitud. Y estando en la condición que ya hemos visto, estando, ¿cierto?, frente a las circunstancias que ya hemos venido estudiando, él creyó. Gloria a Dios. No tuvo por burla en su momento, ¿cierto? Y eso no significa que él no haya sentido debilidad en medio de toda esta espera, porque es que por eso decíamos que lo que Pablo está tratando de explicar al tomar como ejemplo a Abraham no es que él sea el inamovible o que él de pronto haya sido el hombre que pasó por todo este desafío de la fe sin tener en algún momento luchas personales. Pero como alguien lo explica muy bien, ser tentado no significa, no es igual que caer. Todos vivimos la tentación. Todos estamos expuestos a la tentación. Y que seamos tentados no significa que hemos caído. Y que estemos expuestos a la tentación no significa que estamos mal. No. Cuando caemos y tropezamos, cuando cedemos frente a ella, sí. Es así mismo entonces el hecho de que Abraham se haya visto luchando frente a estas promesas, luchando en el tiempo de la espera, no significa que haya fallado. Y esto lo traemos en atención a que recuerde que cuando él envía, ¿cierto?, a Eliezer a buscar, antes de que lo mandara, perdón, antes de que él concibiera, ustedes recordarán que él dijo, no, yo no tengo prole y lo único que tengo es este mayordomo y pues de pronto todos mis bienes no van a quedar realmente para un heredero propiamente. Pero finalmente Dios cumplió lo que había prometido. De hecho, el error que cometió con Agar, ¿por qué? Porque pensaron que de pronto esa era la salida. Y esto no significa entonces que él haya fallado como un hombre de fe. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces de pronto podemos afanarnos, podemos en medio de la incertidumbre abocar salidas que no necesariamente significa, ¿cierto?, que nosotros estemos decreciendo, hayamos decaído
o hayamos perdido de vista nuestra relación con Él. Otra cosa es ya cuando uno se distancia, cuando uno se aleja o cuando definitivamente uno cae o apostata, ¿cierto? Que en este sentido es demeritar la obra de Dios, desestimar la obra de Dios y no tenerla por seria, real y válida. Por eso entonces viene el cuarto punto, y es que esta fe que se manifestó en la vida de Abraham, como a él, nos ayuda a convencernos del poder de Dios. Romanos 4, 21 al 22. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Recordemos lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es la misma palabra que está en Romanos, no es la misma que está en Hebreos, pero la idea apunta hacia el mismo evento. En Romanos se refiere, ¿cierto? La palabra se refiere a alguien que está satisfecho, por eso se habla de plenamente, y la palabra apunta a eso, algo donde tú estás pleno, donde no tienes demanda o requerimiento de algo más, estás satisfecho. Y pudiéramos decir que él estaba convencido de manera, o estaba satisfecho, ¿cierto? De que era también poderoso de hacer lo que había prometido. Y en Hebreos 11:1 apunta es hacia una prueba, una evidencia, ¿cierto? Una certificación, una experiencia que le permite a uno comprobar algo. Y entonces por eso dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la prueba, la evidencia de lo que no se ve, pero que genera certeza y que genera convicción. Entonces aquí nos encontramos con que esa misma fe también que ayuda a Abraham, nos ayuda a nosotros a estar convencidos, a tener convicción frente al poder de Dios. Poder descansar en sus promesas y poder descansar en sus posibilidades, en lo que Él es capaz de hacer. Hay un tema, como dice un famoso autor, que trata mucho sobre este tema especial y escribe de manera muy especial sobre el tema de la oración. Y él dice que a veces abocamos muchos temas con respecto de ella, pero hay uno que a veces podemos pasar o dejar soslayar, y es las posibilidades mismas de ella, ¿cierto? Y sus resultados. Sí, uno sabe que puede mover montañas, que puede hacer esto, que puede hacer aquello, pero a veces perdemos de vista, en medio de esas posibilidades, lo que se obtiene. Entonces nos fijamos en lo que se puede lograr, en hasta dónde se puede lograr, hasta dónde se puede ir, todas las cosas que se pueden alcanzar, pero perdemos de vista, ¿cierto?, lo que hemos obtenido. Encontraba yo en una frase ahorita algo muy importante que decía, ¿recuerdas cuando orabas por todo lo que ahorita tienes? Y a veces uno pierde de vista eso, y qué valioso es. ¿Te acuerdas? Revisa, piensa. Es interesante esta frase. ¿Qué cosas tú tienes ya hoy que algún día tú oraste por ellas? Tal vez esa casa donde vives ahorita. Tal vez ese trabajo. Tal vez ese título. Tal vez ese cónyuge. Tal vez esos hijos. Algún día tú oraste por ellos. Esas son las posibilidades de la oración. No solamente lo que se puede, lo que ya está. Esas evidencias traen convicción y traen satisfacción acerca de lo que es capaz y de lo que logra el poder de Dios. Un testimonio maravilloso. ¿Cuántos testimonios maravillosos que nos permiten, ¿cierto? Y que alimentan y nutren nuestras convicciones? Y no significa que mañana otra situación nos vaya a poner, ¿cierto? Como a desestabilizar, perdón. Por eso dice por ahí en el capítulo 77 de los Salmos, que el autor venía viviendo momentos de zozobra, momentos de crisis, momentos de confusión, momentos de debilidad. Si quiere vamos al texto específicamente. Salmo 77. No dormía, parece que estaba viviendo momentos de ansiedad. Dice él así, versículo 1.
Con mi voz clamé a Dios clamé y él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba él mis manos de noche sin descanso y mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba despegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha desechar para siempre su misericordia? Perdón, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y entonces mira cómo él concluye. Dije, enfermedad mía es esta. ¿Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo? ¿Me acordaré de las obras de Dios? Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron, los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo y se estremeció y la tierra tembló. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Ven ustedes el cambio que da en el versículo 10? Cómo venía, cierto, viviendo un momento duro, un momento de aflicción, un momento de quebranto, no hallaba paz, no hallaba descanso, no hallaba respiro, no hallaba satisfacción, no hallaba alivio. ¿Pero qué dijo? Esto está mal. Más bien traeré que a memoria los hechos maravillosos de mi Dios. Y así por eso vale la pena. Algunos cultivan algo muy bonito que es ese libro de memorias, ese libro de testimonios. Algunos los anotan, algunos los guardan. Porque a veces la memoria, ¿cierto? Dicen que hay dos memorias, la memoria de papel y la memoria de carne. Y la memoria de carne suele engañarnos muy fácilmente. No tanto, pues si se extravía la memoria de papel, que es lo que escribimos, pues puede engañarnos, pero mientras la tengamos a la vista, nos va a engañar menos que nuestra memoria natural. Pero volviendo entonces y terminando nuestro punto, decíamos que como Abraham nos ayuda a convencernos del poder de Dios. Finalmente entonces, visto estos 4 puntos, llegamos al punto último para nuestro cierre, y es simplemente por eso decíamos que el tema se llama que también es para nosotros. O sea, esta fe que justificó a Abraham, que es la misma ayer, hoy y siempre, también es para nosotros. Primero, para justificarnos y obviamente para hacernos partícipes de cada una de estas realidades y de cada una de estas experiencias. Por eso dice que, y como Abraham, nos ayuda a nosotros también a ser justificados por Dios. Por eso dice, cierto, que, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Encontramos pues entonces que definitivamente el Espíritu de Dios trabajando en nuestras vidas permite que nosotros también podamos ser partícipes de esa justicia que es por la fe, por medio de ese maravilloso don que Él ha puesto y que Él pone, según su beneplácito, en el corazón de aquellos que creen. Por eso dice entonces que plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, y dice que esa fe a Abraham le fue contada por justicia, pero a nosotros también. Por eso entonces decíamos al principio de este tema que lo hemos titulado también para nosotros. Entonces, también para ti,
como para mí y para cada uno de los que hoy participamos de este tiempo, y especialmente para los que participamos de la gracia de Dios específicamente, quien nos concede este don maravilloso, como Abraham, nos ayuda a creer en medio de la desesperanza, nos ayuda, ¿cierto?, a fortalecer la fe, nos ayuda a confiar en la palabra de Dios y nos ayuda a convencernos del poder de Dios. Y claro, a como usted lo vive hoy, y lo vivo yo, y lo hemos vivido cada uno de nosotros que creímos por la gracia de Dios, a ser partícipes de esta nueva vida, ser justificados por la fe. Quiero invitarle entonces para que oremos y le demos gracias a Dios, para que podamos descansar en Él y podamos, ¿cierto?, disfrutar de esta provisión maravillosa de su fe en nuestras vidas y poder nosotros entonces ampararnos frente a la desesperanza, ampararnos, ¿cierto?, frente a la debilidad, ampararnos, ¿cierto?, frente a la duda, a la palabra de Dios, y ampararnos con convicción a qué, frente a su poder, el cual está a la disposición para nosotros. Solo Dios y tú conoces la lucha que estás viviendo. Hay muchas luchas que nadie ve. Hay luchas que de pronto algunos están llevando de manera furtiva, de manera oculta. Y tal vez en su casa, en su hogar, su familia, su propio cónyuge no tienen ni idea. Como hay otras luchas que son obvias, que son evidentes. No solo espirituales, no solo emocionales, físicas, enfermedad, quebranto, muchas situaciones que podemos estar viviendo. Pero aquí está, la fe que justificó a Abraham es la misma ayer, es la misma hoy y es la misma siempre. Y por medio de ella podemos poner nuestra confianza en quien es verdaderamente el objeto de nuestra salvación. Por eso decía claramente, ¿cierto?, el autor Pablo en Romanos 4:17, que Abraham le creyó ¿a quién? Le creyó a Dios. Él no simplemente creyó por creer, él le creyó a Dios. Y dice, ¿cierto?, que creyó en él y en los atributos específicos. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que te invito yo para que hagamos en esta noche. Vamos a poner nuestra confianza en ese Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que tú nos has regalado. Te damos muchas gracias por tu palabra y porque tú a través de ella iluminas nuestro entendimiento e iluminas nuestras vidas para que nosotros podamos realmente participar de tu voluntad y de tu propósito para nuestras vidas. Toma nuestro corazón en esta noche. Tú conoces nuestras luchas. Tú conoces en este momento, Señor, frente a qué circunstancia no hay esperanzas en mi vida. Tú conoces en este momento frente a qué realidad mi fe se ha ido al piso. Tú conoces en este momento, Señor, frente a qué momento y qué situación de mi vida me cuesta creer en las promesas que están en tu palabra. Me cuesta creer en tu palabra. Y sencillamente, Señor, solo tú sabes frente a qué momento que estoy viviendo me cuesta creer en tu poder, Señor. Todo esto tal vez está en tu palabra, sí. Pero cada una de estas situaciones a veces las enfrentamos de manera particular, de manera personal y de manera individual. Por eso te pedimos de manera muy especial, Espíritu Santo, que en esta noche tú permitas que nosotros podamos entender que esa fe que tú has puesto en nuestra vida es la misma que operó en este patriarca. Que como el mismo autor de Hebreos en el capítulo 11 trae muchos ejemplos, muchos. Está Abraham, está Sara, está Noé, está Moisés. Hay muchos ejemplos maravillosos que dejan constancia de que Abraham fue un gran hombre, pero muchos otros hombres lo vieron también. Y nosotros también podemos verlo.
Tal vez estás luchando en esta hora. Tal vez estás viviendo momentos difíciles, momentos de conflicto frente a muchas situaciones de tu vida. Pero hoy la palabra, el Espíritu de Dios te llama a que descanses en la promesa de que estas calidades y estas circunstancias y estas características, estas particularidades que ha descrito el apóstol Pablo acerca de la fe de Abraham, también son una realidad en tu vida. Hoy puedes creer en medio de la desesperanza. Descansa en Dios. Él puede alimentar tu vida por medio de su palabra y de su Santo Espíritu. Hoy puedes descansar en Él para que fortalezca tu fe por medio de su palabra, por medio de tu vida de oración. Porque hay un problema particular en nuestra vida como creyentes, y es que muchas veces no queremos orar y no podemos orar. Y el problema es que cuando no oramos, no podemos nada o casi nada, Señor, lo cual resulta en un gran problema. Ayúdanos, Señor, en medio de la debilidad. De igual manera, Espíritu Santo, no hay disposición para tu palabra. De hecho, tal vez tú vienes luchando porque tú ni la lees, tú ni la entiendes, ni te dispones, no le das el tiempo, no meditas en ella. Para ti solo es una tarea y a veces es una tarea aburridora. No prestas atención a ella. No te dispones, te da sueño. Eres apático, indiferente o simplemente religioso. Y nos falta disciplina, compromiso, nos falta disposición para la palabra, para que el Espíritu Santo nos ilumine a través de ella y actúe poderosamente en nuestras vidas, para que puedas hoy descansar en sus promesas. Descansa en sus promesas, porque en Cristo Jesús son sí y son amén. Sí y amén. Cada promesa para la gloria de nuestro Dios. Y hoy, Señor de la gloria, tal vez nos cueste creer que lo que pasó con Abraham pueda pasar con nosotros. Tal vez nos cueste creer que lo que ha pasado con otros que te han creído pueda ser una realidad para nosotros. Tal vez nos sentimos lejos, nos sentimos ajenos a tu capacidad, nos sentimos ajenos a creer que eres capaz de hacer esas cosas maravillosas. Por eso dice claramente Pablo que él creyó, le creyó a Dios, al Dios que puede levantar los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Permite, Señor, que recordemos en esta hora, que descansemos en ti, que nos volvamos a ti y que te creamos por medio de la gracia, la obra y la acción de tu Santo Espíritu. Te creamos a ti, Señor, que das vida a los muertos y que llamas las cosas que no son como si fueran. Para los de fe ya casi muerta, los que tienen la esperanza en vida artificial, para el corazón que se despierta y deja de soñar, en esos momentos incalmables de la espera y la inseguridad, es preciso y tan indispensable recordar. Dios no falla, Dios no falla,
Dios no falla, lo prometido en un instante llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Siga adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque hoy no puedas entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido en un instante llegará. No dudes más. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Siga adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque hoy no puedas entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan. Para todo aquel que está esperando esa voz de estruendo en la tormenta escuchar. Dios en el silencio sigue obrando, nunca fallará. Dios no falla, yo lo creo, yo lo sé. Dios no falla, Dios no falla. Oh, Dios no falla, Dios no falla. Si Él lo dijo, Él lo hará. Dios no falla, Dios no falla. Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido llegará. Dios no falla, Dios no falla. Bueno, espero que de todo corazón haya podido dejar realmente sus cargas delante de Dios, haya podido, como dice y nos enseña el Salmo 62:8, derramar tu corazón delante de Dios y podamos realmente en este tiempo y en este día y en esta noche poner nuestra confianza y nuestra fe en quien realmente estamos llamados a hacerlo, que es en nuestro Dios. Vamos entonces a cerrar este tiempo y decirle: Padre, te damos muchas gracias por esta noche especial. Muchas gracias, bendito Señor, por la palabra que has traído hoy a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por este patriarca, por la vida de Abraham y por todos aquellos hombres que por medio de la fe, Señor, pusieron su confianza en ti y han visto tu gloria, así como nosotros hoy. Te pedimos de manera muy especial que tomes cada hogar, cada familia, que tu paz esté con cada uno de los miembros de esta congregación y con cada una de las personas que hoy se ha vinculado con nosotros, que tu paz esté con sus familias y tu paz esté sobre todo lo que tú has puesto bajo su cuidado y mayordomía. Gracias por tu provisión, Señor, a cada uno de los hogares y de las familias, y muchas gracias, Señor, por tu provisión para cada una de nuestras necesidades. Tú sustentas los hogares, las familias y las vidas, como sustentas tu casa, sustentas tu obra y sustentas tus planes y tus propósitos. Gracias, bendito Señor, porque nos permites descansar en ti. Y así como Abraham, Señor, nosotros también poner nuestra esperanza, nuestra confianza y poner realmente, bendito Señor, nuestra fe en tu obra, en tu capacidad, en tus atributos y en tu suficiencia. Quédate con nosotros en este día especial, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén
y amén. Que tengan un feliz fin de semana, un feliz puente, que terminen de disfrutar en familia, de ver la gloria de Dios en todo momento, en toda circunstancia, y de manera muy especial, que Dios les bendiga rica y abundantemente.